Escándalo tras escándalo, vemos qué inútil resulta una orden de protección para una víctima. Hacen falta protocolos, hace falta que la ley sea temida. La vocación en otros países con problemas similares es a más protocolos en el sistema judicial para identificar cuando una mujer está en peligro. Nos mantenemos como el quinto país de América Latina con más feminicidios. El juicio no comienza en un tribunal, arranca en la escena del crimen. Las acusaciones del Ministerio Público observadas en 100 sentencias no hacían uso de perspectiva de género que permitiera ver la gravedad del hecho en función de que lo hizo un compañero sentimental o excompañero, y el dictamen de los jueces tampoco lo evidencia. Solo el 62% de las sentencias decían el vínculo de la víctima y el victimario, y eso es básico, porque eso determina si es una violencia íntima o si es una violencia no íntima, si él es el marido, si es el exmarido, si es padre de los hijos. Esos vínculos, solamente un 48% de las sentencias lo tenían, y eso es fundamental. Es como que se le escapan cositas, datos que son determinantes para la pena misma, ¿no? Pese a que la Procuraduría ha hecho pronunciamientos y hasta lanzado planes para enfrentar la violencia de género, la instrumentación de los casos no precisa conocimiento suficiente de la diferencia de una muerte común y una muerte por violencia íntima. Sus fiscales se quedan cortos. Mira, el 4% del Ministerio Público, tanto el Ministerio Público como los jueces, utilizaron argumentos con perspectiva de género. Solo el 4%, solamente el 4%. Los fiscales se quedan cortos en materia de violencia de género, y los jueces también. Mira, hay un 8% nada más que aplica la metodología de la investigación del delito. Es decir, que hay pocos jueces y juezas que saben investigar. Explica que la falta de un lenguaje que aclare jurídicamente los hechos y la situación de género que provocó el crimen pone en manos del juez de apelación una sentencia con muchos vacíos y deja en desventaja a la víctima. Cuando la sentencia llega a la Suprema Corte de Justicia, el expediente muchas veces ha abandonado totalmente la narrativa de violencia de género. ¿Cuál es el hallazgo más grave? El dato que más me impactó, sobre todo en temas técnicos, es el desconocimiento que hay de la violencia basada en el género contra la mujer por parte de personas que tienen que decidir en la justicia. Eso es para mí, digamos que eso no tiene disculpa. Tienen que sabérselo como se sabe lo de la droga para poder sancionar. A su versión se suma la investigadora en temas de género de Funglode con hallazgos similares. Le preocupa la falta de capacitación en temas de género de jueces y fiscales. Errores que tiene el sistema judicial se encontrarían específicamente lo de que los juzgadores, incluyendo a los ministerios públicos, no tienen una capacitación exhaustiva respecto a cómo incluir la perspectiva de género en este tipo de casos. Y ha habido mucha crítica en América Latina respecto a esto. Sin embargo, es importante considerar que las características específicas que se dan dentro de los casos de feminicidios no son las mismas que se especifican o que se observan dentro de los homicidios. Y esto es específicamente lo que hace la diferencia entre un homicidio y un feminicidio. El Código Penal no contempla el feminicidio. Como resultado, muchas condenas son más ligeras y, peor aún, en un 35% de los casos que ha analizado se traduce a impunidad. Lo que podemos observar es que hay una variación, por ejemplo, en las penas que se les otorgan a la cantidad de personas que tienen directamente o que cometen este tipo de acciones. Y esto se debe precisamente a que como no hay un reconocimiento jurídico de la pena del feminicidio,
Entonces, este hecho puede caer dentro de otros hechos delictivos o otras categorías delictivas como el homicidio agravado, el homicidio simple, el voluntario o incluso el asesinato. Ha dado seguimiento a los talleres de capacitación de la Escuela del Ministerio Público y de la Judicatura en los últimos 2 años. Tras permanente investigación del tema, considera el país se encuentra estancado. Si lo evaluamos en términos de tiempo, jurídicamente República Dominicana no ha avanzado en términos de asegurar la vida de las mujeres y su protección. Esto se debe a que desde 1997 no se ha modificado ni siquiera la ley de violencia intrafamiliar que tenemos en el país, cuando las cifras demuestran que la cantidad de denuncias y de mujeres que sufren este tipo de acciones y que mueren por la violencia feminicida aumenta año tras año. Con feminicidios castigando toda América Latina, advierte la necesidad de activar un protocolo una vez un caso entra al sistema. Y es como las deficiencias en las investigaciones policiales o criminales también de los hechos de feminicidios pueden afectar todo el proceso judicial. Y esto no solo afecta ese proceso, sino que termina con la vida de una mujer y afecta la vida de todas las personas que se encuentran a su alrededor. En República Dominicana hemos observado año tras año cómo, a pesar de que hay mujeres que presentan una denuncia y se le implementa una orden de protección, estas órdenes son violentadas y estas mujeres terminan asesinadas. Y a veces también asesinan a personas de su familia. Ambas coinciden en que desde la investigación hasta la construcción del expediente, los actores de justicia normalizan la subordinación de la mujer y entre elementos graves, la mayoría de las sentencias no incluyó los antecedentes de violencia de la pareja, un agravante que no se justifica. La ley establece que existe un homicidio involuntario cuando en una acción de esta naturaleza se verifica una falta imprudente o negligente. Leer una sentencia de feminicidio es también entrar al cerebro de un juez. Tú tienes alguien que va a emitir una sentencia que va a afectar la vida de alguien que es culpable de un delito, pero que a su vez también va a afectar la vida de alguien que ya en sí ha sido agraviado. Entonces tú dices, pero yo tengo un trío aquí. Hay un trío de vidas, no solamente de casos. Es lo que explica la especialista en psicología cognitiva, Nadiesca Núñez. Tú tienes un juez que es un ser humano y ese juez fue educado por un ser humano. Y ese ser humano que lo educó introdujo en él un proceso de formación que cambió su forma de pensar. Y esa forma de pensar está basado en una serie de elementos que constituyen en esquemas. Los esquemas son una especie de filtros mentales que tiene todo individuo. Y ese filtro mental puede estar distorsionado. A cada uno de ellos, al pago de 15 millones de pesos. La sentencia será una consecuencia de las pruebas, pero la concepción del juez influenciará también en la aplicación de justicia. Si yo tengo un esquema de abuso, por ejemplo, por ponerte un caso, y mi visión es que esa mujer está siendo abusada porque se lo merece, porque mi historia me enseñó eso de esa manera, por más justo que yo quiera ser, en mi lenguaje, en mi forma de expresarme y por supuesto en mis juicios y en mi manipulación de las herramientas, que en este caso es la ley, pueden estar marcadas por mi forma de pensar. ¿Cómo intervenir? Un sistema en el que los actuales actores traen posibles cicatrices de una formación machista. Cómo comenzamos a formar una generación de jueces más sensible, una generación de jueces que desde su misma formación está recibiendo un cambio de paradigmas, porque posiblemente también viene de un paradigma machista, de un paradigma marcado en todo este proceso, pero cómo nuestro sistema está creando las condiciones de modificar los patrones y el sistema de interpretación que él está haciendo, porque te estoy dando una responsabilidad en tus manos. Entonces tengo que evaluar no solamente tus competencias profesionales, tengo que evaluar tus competencias humanas. La especialista considera urgente una intervención en la formación de jueces y fiscales. Tengo que evaluarte desde otro punto de vista y tengo que formarte desde otro punto de vista y posiblemente voy a tener que guiarte por un proceso de sanación, de verte a ti mismo, de trabajar un programa terapéutico y psicológico
como parte de tu formación, no solamente el elemento académico. El informe, hoy en manos del Poder Judicial, hace una dura crítica al desconocimiento del tema por parte de los jueces y recomienda desmigajar este levantamiento técnico para influir en la formación de los jueces y, como espera la sociedad, en las condenas criminales. Justicia que me le hagan a mi hija. 30 años más. Justicia que quiero. ¿Cuántas historias guardan estos pasillos? Es importante recordar a la población común que la escena del crimen nunca debe tocarse. La mayoría de los casos ocurrieron a familias que no podían costear un abogado y fueron asistidos por abogados del Ministerio de la Mujer y voluntarios. Un elemento tras conocer el informe es que las altas instancias lo tienen en su poder y trabajan en el tema. Cuando regresemos. Es lento, torpe, confuso, pero no es casualmente lo que es. Está construido así.